Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué te parece si oramos para que el Señor nos hable? Espíritu Santo, llevamos semanas estudiando y leyendo sobre tus dones que regalas a la iglesia. Pero Espíritu, lo único que queremos es conocerte. Te pido, Espíritu Santo, junto con todos mis hermanos aquí, que tú hoy nos visites, que tú hoy nos enseñes más sobre ti, sobre tu persona, sobre quién eres, cómo eres, esta relación tan profunda que quieres tener con nosotros. Espíritu Santo, te pido que tú nos ayudes a romper y a derribar cualquier barrera que haya en nuestro pensamiento, cualquier ideología nuestra, ideología de religión, ideología de costumbre, asuntos sociales. Señor, rompe cualquier cosa que sea un obstáculo para que podamos conocerte mejor. Espíritu Santo, quiero conocerte. Dile allí, hermano, hermana, dile: Espíritu Santo, quiero conocerte. No quiero dejarlo para después, quiero conocerte hoy, quiero saber más de ti, quiero estar más cerca de ti, escucharte mejor y poder percibir tu presencia todo el tiempo. Espíritu Santo, gracias porque estás aquí y porque hoy tienes buenas cosas para tu iglesia. Muchas gracias, Señor. Gracias porque nos escuchas siempre y porque nos respondes siempre. Y hoy nos estás respondiendo con tu presencia. Pues seguimos hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Ya hemos visto varios, no sé cuántos llevamos. ¿Cuántos llevamos? ¿Como 6? Sí, ¿verdad? Ok, hoy vamos a hablar de un don que curiosamente es de los más populares y no el más popular cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo. Es uno de los más conocidos, también es uno de los más polémicos, que es el don de hablar en lenguas. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado de este don? Sí, ¿no? Si llevas tiempo en la iglesia, pues ya has escuchado de este don y has escuchado este don. Vamos a hablar sobre el don de hablar en lenguas, pero vamos a hablar también del don de interpretar lenguas, ¿okay? Que usualmente como que lo olvidamos, no sé por qué, pero es casi siempre, al menos en toda la lectura de 1 Corintios 12, 13 y 14, casi siempre que se habla del don de hablar en lenguas, se habla junto al don de interpretar lenguas. Pero por asuntos, costumbres y demás, pues se ha hecho como mucho énfasis en el don de hablar en lenguas. Tú apenas tienes 7, ¿no? Entonces pon atención. Gracias. Pero, pues solo tengo 41 y algunos de ustedes tienen más, pero el Señor está aquí desde la fundación, ¿no? Dice que el Señor estuvo aquí desde antes de la fundación del mundo, entonces aún el más experto de nosotros y el más sabio de nosotros debe escuchar la sabiduría de Dios, tiene que prestar atención y muchas veces tenemos que hacer un ejercicio de poner todo lo que piensas, crees y de lo que te sientes seguro y exponerte a la verdad de Dios. Porque muchas veces estamos equivocados, muchas veces hemos entendido cosas no completas. De hecho, hay una parte en la Biblia donde Pablo ora para una iglesia y les dice: oro para ustedes un espíritu de revelación. Y es algo que tenemos que estar orando constantemente. Tú y yo en nuestros tiempos con Dios, siempre tienes que estar clamando a Dios por: Señor, revélame más de ti. Y aunque ya lleves un montón de años en el cristianismo y has visto cosas, has hecho cosas, pero siempre tenemos que estar diciéndole: Señor, quiero conocerte más y muéstrame más de ti.
Hace unos días tuve una charla con mi hijo acerca del concepto de infinito. Imagínate cómo le explicas a un niño muy cuestionador qué es el infinito. Y luego me decía, sí, pero ¿de dónde salió Dios? Y yo decía, no, hijo, pues es que Dios es eterno. Y eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Digo, nuestra mente está acostumbrada a que todo lo que conocemos salió de algún lugar. Entonces, como humanos nos cuesta trabajo entender la eternidad, entender lo infinito, pero está allí. Entonces, esa es mi oración hoy y anhelo que sea nuestra oración siempre, especialmente hablando de este conocer más a Dios. Y te voy a platicar un poquito de historia acerca del don de lenguas, además de lo que vemos en el libro de Hechos, que eso seguramente lo has leído. Pero no sé si sabes, pero algunas decenas de años después de la época de los apóstoles, lo que leemos en Hechos, poco después del primer siglo, empezaron a cesar los dones. Empezó a haber figuraban menos, se veían menos, se notaban menos en las reuniones. Y esto empezó a pasar porque el cristianismo empezó a corromperse, se volvió una religión del Estado. Entonces, pues ya eras cristiano por indicación del gobierno, ya no por convicción, ya no por deseo de seguir a Jesús, sino porque se volvió la religión oficial. Entonces, al empezar a corromperse el cristianismo, pues obviamente el fluir del Espíritu Santo empezó a cesar. Y después vino una época muy oscura, que de hecho se conoce como el oscurantismo, la época medieval, donde el planeta sufrió realmente cosas pues bastante grotescas. Por el mismo pueblo de Dios estaba como congelado. Entonces eso da lugar a que la maldad pues se extienda y prolifere. Entonces pasaron cientos de años en los que muchas cosas en la iglesia estuvieron mal, estuvieron realmente corrompidas, empezando por la salvación. Y te acuerdas que en 1500 tuvo que levantarse un movimiento de reforma para pues volver a las bases, volver a la esencia de la salvación. Pero se restauró eso, pero la iglesia no estaba ya como al inicio. Entonces pasaron otros varios cientos de años. Por ejemplo, en el caso de Martín Lutero y Calvino y todos ellos eran personas que se enfocaron en la fortaleza de la Escritura, en el estudio de la Escritura, pero había nula presencia de las manifestaciones sobrenaturales de los dones del Espíritu Santo. Y por eso hay un montón de iglesias que se formaron a través de los años con su enfoque específico en la Escritura, o sea, la Escritura como doctrina, como libro y honrar a Dios con nuestra obediencia y demás, pero sin ninguna manifestación del Espíritu Santo. Al menos no como las vemos acá. Y de repente había hombres y mujeres que por su relación con Dios de repente como que daban chispazos de cosas sobrenaturales, y a los que no los quemaron en las hogueras por esa época oscura, pues no había como mucha gente con la cual compartir eso, porque también mucho del cristianismo ahora se volvió otra religión oficial, ahora en otros países. Podemos ver, hay un montón de países que así como México es esencialmente católico, hay países como Holanda, Dinamarca, Inglaterra, que son esencialmente cristianos, pero cristianos en el sentido de que siguen una religión basada en la historia de Cristo, pero no cristianos como los que vemos en Hechos, con una manifestación y señales que Jesús mencionó acerca de la presencia del Espíritu Santo, ¿okay? Y todo el poder que eso conllevaba. Entonces después de la Reforma, pasaron otros 400 años sin una manifestación notable en la iglesia del poder del Espíritu Santo. Y llegamos a los años de 1900, y aquí es donde quiero platicarte algunos datos específicos. En 1904, en Gales, que es una zona que es parte del Reino Unido, empezó a haber un avivamiento en que empezaron a haber muchas conversiones, pero hablamos de cientos de miles de conversiones. Y de hecho el hombre que Dios usó para este avivamiento era un joven que era minero. Una vez fue a una iglesia porque le gustaba buscar a Dios, fue a la iglesia y el pastor le dijo que si lo ayudaba, y empezó a ayudar, y cuando empezó a ayudar de repente empezó a haber un montón de respuesta y conversiones. Pero este chico, que tenía como 19, 20 años,
se metió con Dios, él tenía una pasión por Dios, y lo que describe la historia es que él se sentía inconforme en su relación con Dios. Él decía, tiene que haber algo más. Lo que yo leo con lo que vivo no coincide, entonces tiene que haber algo más. Y en él había una hambre desesperada, tirándole a locura por algo más de Dios. Y dice que él empezó a orar por un avivamiento. Estoy hablándote de 1904. Bueno, estoy hablándote antes, porque en 1904 empezó el avivamiento. Pero él dice que llevaba 11 años orando por un avivamiento y predicando por un avivamiento y enseñando y contagiando de un avivamiento que él no sabía qué era ni qué iba a pasar, pero había algo en su corazón que estaba teniéndolo incómodo. Entonces, en 1904 empiezan a haber estos cientos de miles de conversiones en toda una nación. Imagínate eso, no estamos hablando de que se convirtió una cuadra, estamos hablando de que se convertía el pueblo completo. Nos habla aquí de 100,000 conversiones más o menos en un lapso muy, muy breve. Y por ahí estaba leyendo que hubo un detractor que decía, pero ese avivamiento es falso, porque de esos 100,000 convertidos, un año después, nada más quedan 75,000 en las iglesias. O sea, de 100,000, este hombre estaba peleando porque 25,000 ya no estaban, pero dices, hey, hay 75,000 que sí están allí. Entonces, este hombre experimentó este avivamiento en Gales. Y en 1905, fíjate de las fechas de las que te estoy hablando, o sea, Porfirio Díaz todavía no había hecho todo lo que sabemos y etcétera, ¿no? Estamos hablando de hace un montón de tiempo, 1904, 1905. En 1905, el pastor, y escucha esto, de la primera iglesia bautista de Los Ángeles, California, escuchó que estaba pasando algo raro en Gales. Y no es como que lo vio en Instagram o en Facebook, o sea, ahí las noticias tardaban un rato en llegar, pero supo que había algo y no sabes bien qué está pasando porque está pasando a miles de kilómetros. Y era un pastor bautista, ¿okay? Y los bautistas prácticamente dicen que ya cesaron los dones del Espíritu Santo. Pero había una duda en él, como una duda santa de decir, vamos a ver, y hizo el viaje hasta Gales. Se dio cuenta de que lo que estaba pasando allí era un avivamiento real. Estuvo ahí un rato y después regresó a su iglesia y quiso en su iglesia aplicar lo que él había visto. Y dice que hubo como un pequeño despertar, pero se apagó. Y una de las decisiones que él tomó fue salir de su movimiento. Supondrás por qué. Porque es complicado tratar de predicar sobre algo que no coincide con la doctrina esencial del movimiento en el que estás. La cosa es que este hombre hasta ahorita no había experimentado ningún tipo de mover sobrenatural. Para él lo sobrenatural fue cientos de miles de conversiones. Estamos hablando ya de que este hombre regresó a Los Ángeles, California. Hay como huecos en la historia, no sabemos qué pasó. Lo que sabemos es que de repente en Los Ángeles, California, en California y en algunos lugares de Texas y en algunos lugares de Kansas, se empezó a escuchar de que estaba pasando algo raro. Algunas personas estaban empezando a hablar en lenguas y sonaba parecido a lo que decía Hechos, pero eran como casos muy aislados. Y de nuevo, para saber qué era, pues tenías que ir a visitar esas iglesias y pues te tocaba la suerte de que la persona que hablaba en lenguas pues hablara, o te quedara cerca pues lo escuchabas. Pero eran como cosas muy esporádicas. Y había un hombre allí en California, era un hombre hijo de esclavos. Te estoy hablando de los 1900, en Estados Unidos, cuando todavía la segregación era lo normal, la esclavitud y demás, ¿okay? Entonces este hombre era hijo de esclavos y él asistía a una iglesia donde el pastor era un hombre blanco. Y este pastor, él predicaba sobre la manifestación de hablar en lenguas como parte del bautismo en el Espíritu Santo. Y este hombre quedó como emocionado y esta doctrina nueva, esta cosa que estaba pasando le llamó la atención y empezó a predicar y a compartir con amigos y en la iglesia con un montón de fervor acerca de que había gente que estaba hablando en lenguas. No estaba diciendo que él hablaba en lenguas, estaba diciendo que había gente que estaba hablando en lenguas, que él había escuchado sobre eso y empezó a predicar con un montón de pasión. Y dice que una chica
que visitó a su familia en la ciudad de este hombre que se llamaba Seymour, William J. Seymour, escuchó que este hombre predicaba sobre eso, y esta mujer había escuchado a una persona en su iglesia que había hablado en lenguas. Entonces le pidió que fuera a su ciudad. Este hombre estaba en Houston, me parece, y esta mujer estaba en algún lugar de California, en Los Ángeles, California. Entonces lo invitó, y la pastora de esa iglesia, porque era una mujer, le dijo: sí, por favor, ven y predica un par de domingos sobre eso. Fue y predicó el primer domingo sobre que estaba pasando el hablar en lengua sin que él hablara en lengua, sin que él lo hubiera visto como tal, solamente había escuchado. Y pues ya predicó todo muy bien, se quedó platicando con algunos hermanos y listo. Al siguiente domingo, otra vez iba a ir a predicar sobre eso. Entonces llega a la iglesia y estaba cerrada con candado. La iglesia y la junta de ancianos de la iglesia había dicho: ¿sabes qué? No dejes entrar a este tipo, no queremos escuchar su doctrina, porque además de que es extraño y no nos consta, él ni siquiera habla en lenguas. Entonces, ¿qué anda hablando sobre esto si él ni siquiera habla en lenguas, ¿no? La cosa es que no lo dejaron pues predicar. Obviamente este hombre, pues así como: Señor, estoy predicando sobre lo que tú estás haciendo, pero yo no lo he experimentado. Entonces dice que se empezó a juntar con unos amigos, otros cristianos, y se propusieron hacer un ayuno de 10 días para buscar la presencia del Espíritu Santo, y que si era algo de Dios, pues que los bautizara. Entonces estaban en una casa, los 10 empezaron a ayunar y empezaron a buscar de Dios como ellos sabían, como ellos podían. Y dice que iban en el día número 3, que estaban orando. O sea, primero oraron el primer día, pues no pasó nada, bonita reunión, vamos a seguir buscando a Dios. Segundo día, pues no pasó nada, Dios, seguimos buscándote, seguimos ayunando. Tercer día, estos hombres se reunían en una calle que se llamaba Azusa, exactamente. Si alguno de ustedes ha escuchado sobre el avivamiento de Azusa, ya saben por dónde va el asunto. Es una calle en una ciudad de Los Ángeles, bueno, en Los Ángeles, California. Entonces el tercer día llegó y dice que de repente escucharon un estruendo fuerte, como un trueno. Dice que salieron volando los 7 de los hombres que estaban allí, cayeron al piso y empezaron a hablar en lenguas como locos. Pero Seymour no, que era el que estaba organizando todo. Fue muy gracioso porque esos hombres dan su testimonio, hay testimonios escritos de esto, y dan su testimonio de cómo empezaron a hablar en lenguas cuando el hermano Seymour oró por ellos, pero él no hablaba en lenguas. Y siguió orando este hombre así como: Señor, pues aquí estamos jugando, o sea, yo estoy orando por ellos, ellos hablaron en lenguas y yo todavía no. Entonces él se tuvo que aventar otros 4 días adicionales para que él recibiera este don, y empezó a hablar en lenguas. Y ahora sí, como que ahora sí hablo, y empezó a predicar más fuerte. Entonces, eso pasó en 1906. Eso pasó en abril de 1906, el 9 de abril de 1906. Es una fecha como icónica en nuestra historia como iglesia, porque en ese día, aunque ya otras personas habían hablado en lenguas de manera como salpicada, a partir de ese día empezó un avivamiento en cuanto al don de hablar en lenguas. Y empezó a impactar a toda la ciudad. Y ahorita les voy a leer porque hay unas descripciones de cómo eran las reuniones después de que cayó la bomba del Espíritu Santo entre ellos. Pero una cosa que quiero mencionarles es que a partir de allí, en octubre de 1906, enviaron 38 misioneros a diferentes partes del mundo, y empezó un salpicadero y un contagiadero del mover del Espíritu Santo, específicamente hablando de la restauración del don de lenguas. Y te hablo de restauración porque por cientos de años estuvo fuera del radar en cuanto a los cristianos. Quiero leerte una de esas descripciones de la reunión que hace uno de las personas que vivía cerca del lugar. Dice: un residente del barrio describió los acontecimientos con las siguientes palabras: ellos gritaron 3 días y 3 noches. Era tiempo de Pascua. La gente vino de todas partes. A la mañana siguiente no había forma de acercarse a la casa,
Así como la gente entraba, ellas caían bajo el poder de Dios y la ciudad entera se conmovió. Gritaban hasta que la base de la casa se aflojó, pero nadie resultó herido. Porque de hecho describen que la casa en la que se reunían ya la estaban ocupando como establo. Ya, de hecho dice que las personas se reunían y había moscas y todo porque se había estado ocupando como establo por muchos años. Había sido una iglesia varios años atrás, pero la iglesia se cerró, el edificio se quedó allí y la usaron de un chorro de cosas. Y antes de ser el centro de avivamiento del mundo fue un establo. No sé si te recuerda una historia de nacimiento de Jesús, por ejemplo. A Dios como que no le importa mucho el dónde, o a veces hasta lo hace a propósito, ¿no? Para conflictuarnos y romper nuestros prejuicios. Entonces empezó a pasar esto y quiero como mencionarte algunas cosas porque 50 años después de que pasó esto, empezó a suceder en todo el mundo. O sea, primero pasó ahí en esa ciudad, ellos enviaron misioneros y empezaron a hacerlo esporádicamente en diferentes puntos, pero más o menos en los 50 se empezó a mover a nivel mundial, internacional, de un mover fuerte del Espíritu Santo. Y más o menos en los 60, 50 y 60 se empezaron a ver movimientos fuertes, carismáticos, entre los cristianos. Aquí en México empezaron a pasar cosas, ¿no, hermano? Algo muy interesante es que platican que en las primeras reuniones de Azusa, donde empezó este avivamiento, empezaron a llegar pastores bautistas, presbiterianos, metodistas, porque algo estaba pasando que no se había visto antes. Y después esos pastores, pues al ver que no coincidía mucho lo que ellos decían y enseñaban con lo que incluso estaban experimentando, empezaron a surgir nuevas iglesias y de ahí surgieron, por ejemplo, las Asambleas de Dios y diferentes iglesias ya pentecostales como tal, y allí surgió el movimiento pentecostal. El pastor Mario, yo hace rato platicaba con él porque él tenía una iglesia presbiteriana y de repente el Espíritu Santo los visitó y eres el dueño del balón. Entonces si llega el Señor, estás buscando a Dios y estás clamando por su presencia y el Señor te visita, pues a veces puede que tus lineamientos y tus doctrinas como que se tengan que ajustar a la presencia de Dios, ¿no? Sería lo más sano. Lamentablemente algunas personas hacen al revés, así de: Señor, mira, eso no está dentro de lo permitido, entonces por favor compórtate, ¿no? Quiero que sepas que hubo un tiempo en la iglesia en que no teníamos la bendición del don de lenguas. Y a través de la historia vemos que el Espíritu Santo está restaurando esta relación con nosotros. Porque cada don, cada acción del Espíritu Santo tiene un propósito en la iglesia y tiene poder y tiene un efecto en lo que hacemos. Jesús dijo: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, y empezó a hacer la lista. Y vemos que en estos movimientos en los que llegaba el Espíritu Santo, en estos avivamientos que les llamamos, una de las primeras evidencias o la más notoria, además de las cosas sobrenaturales, es que se convierte un montón de personas, se convierte un montón de gente al Señor porque lo están viendo. De hecho, en esta reunión, reuniones de Azusa, porque dice que cuando empezó a suceder, pues no dejaron de reunirse, hasta que ya no ocupó más la gente en el lugar y tuvieron que buscar un lugar más grande. Pero lo que pasaba, y te animo que lo busques porque está escrito esa historia, hay libros sobre ese avivamiento, dice que la gente entraba y sanaban. Había un montón de sanidades y todavía ni siquiera estamos hablando de la restauración del don de sanidad, pero sucedía por la pura presencia de Dios. Y estamos hablando de sanidades fuertes, de personas que llegaban sin la vista y la recobraban. Curiosamente vi un comentario acerca de lo que estaba pasando en Azusa, del pastor blanco de este joven Seymour, y su crítica era negativa. Decía: ¿cómo es posible que haya personas tiradas en el piso, revolcándose y gritando con alaridos? En la Biblia vemos que debe haber un orden, y es parte de lo que vamos a hablar hoy. Pero hermano, no sonemos como aquel hombre que dijo: se convirtieron en 100,000 y solamente quedan 75,000, ¿no? Así está cayendo el don
del Espíritu Santo después de cientos de años de que no pasaba y tú te estás quejando de que están en el piso y que se están ensuciando sus trajecitos? Pues no, o sea, vamos a poner orden y organizarnos, pero pues primero hay que alegrarnos por lo que Dios está haciendo, ¿no? Pues a veces pasa entre nosotros también. Yo veo que en nuestra iglesia Dios está restaurando cosas y Dios está ajustando cosas, nos está enseñando y estamos reaprendiendo. Yo les pido que tengamos paciencia y al primero que se lo pido es a mí, porque hay veces que el Señor llega y empieza a hacer cosas y tú ya traes tu plan y tu orden y de repente el Señor lo pone todo al revés, ¿no? Hay que tener paciencia y hay que saber adaptarnos a lo que Dios está haciendo. Nos toma tiempo a veces como entender lo que está pasando, ¿sale? Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que el hombre que inició el avivamiento, está bien difícil decir avivamiento, el hombre que inició el avivamiento en Gales, este joven minero, estuvo orando y predicando 11 años por un avivamiento que él no sabía qué era ni si iba a pasar, pero estuvo fervientemente haciéndolo. De hecho, platica, porque también hay historias sobre eso, que después de que hubo este avivamiento de salvación en su país, esas 100,000 personas que se convirtieron, él no habló en lenguas, por cierto, el avivamiento que él experimentó fue un montón de conversiones. Pero dice que de repente le pasó algo raro que él no supo explicar. Dice que de repente sabía cosas de sus feligreses sin que él las hubiera escuchado. ¿Te suena conocido eso? Don de palabra de ciencia. Este hombre tuvo el don de palabra de ciencia y ni siquiera sabía cómo se llamaba, estaba desconectadísimo, pero dice, pasó y cuenta de visiones que él tuvo, visiones claras del Espíritu Santo, y también para él era algo raro. De hecho, dice que empezó a tener problemas de estrés. Es algo muy curioso porque un hombre lleno del Espíritu Santo que inició un avivamiento y empezó a tener problemas de estrés porque le estaban pasando demasiadas cosas que él no entendía y en la iglesia estaban sucediendo cosas que él no entendía. Curiosamente, este hombre, el otro, Seymour, el que empezó el avivamiento en la calle de Azusa, murió de un infarto. Entonces hay que tener cuidado porque como siervos de Dios y como iglesia, a veces nos alteramos y nos estresamos por lo que Dios está haciendo cuando es de Él. O sea, si te preocupa y no lo entiendes, pues pide dirección, pero no trates como de encasillar a Dios y encapsularlo y tratar de controlar todo. No vamos a poder, hermanos. Si tratamos de controlar lo que el Espíritu Santo quiere hacer, no vamos a poder y nos va a pasar lo que a estos hermanos, ¿no? Ahora, me llama la atención que este hombre estuvo predicando por 11 años de este avivamiento sin saber qué onda, pero con una fe. Imagínate predicar de algo y orar por algo 11 años que no has visto. Y luego Seymour hasta se metió en problemas en una iglesia por andar predicando fervientemente por el don de lenguas sin que él hablara en lenguas. Esto, en mi opinión, se llama fe. Fe y confianza en Dios, de decir, sé que Dios está haciendo algo, yo todavía ni lo entiendo ni lo proceso, pero veo qué es lo que Dios está haciendo y me voy sobre eso. Yo quiero animarte, iglesia, a que tengas esa confianza en Dios y esa fe práctica. De hecho, la palabra fe y la palabra confianza en su raíz son prácticamente lo mismo. La fe es confiar en la fidelidad de Dios, en que Dios es fiel. Y aunque no entiendas lo que está pasando, puedes confiar en Él. Y creo que es un tiempo importante para nuestra iglesia de entender esto y caminar en esto. Ahora, quiero invitarte a que vayas a tu Biblia. Ya pasamos a la clase de historia, vamos a ir a la clase bíblica. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12:10 dice, está hablando de los dones que el Espíritu Santo reparte a la iglesia. Gracias. Y dice, a otros dio poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, y luego dice, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Ok. En esta explicación que Pablo nos da en 1 Corintios 12, 13 y 14, vemos que cuando se habla del don de lenguas, usualmente se menciona junto al don de interpretar lenguas. Y esta parte es bien importante porque vamos a ir viendo poco a poco qué es el don de lenguas, cuál es su propósito, por qué sucede.
pero tenemos que entenderlo bien porque no es como una cosa, como nada más sobrenatural. Uno de los propósitos, y lo vamos a ver más adelante, es que es una señal para nosotros de que algo sobrenatural está pasando. Y también para los no creyentes, porque escuchas a alguien hablar en lenguas y ¿qué es eso? O sea, les llama la atención y como iglesia nos enfoca en que algo sobrenatural está pasando, pero hay algo más allá y como iglesia tenemos que madurar en esto y perseguir esto que Dios nos está dando a través del don de lenguas, porque nos está dando mensajes, dirección, información y es importante que como iglesia no lo dejemos ir. Quiero decirte esto, mira, lo mencioné al inicio, pero muchas veces como individuos y como iglesias, como doctrinas, hacemos algo al revés. Primero tomamos una decisión de qué creemos. Decir, ok, yo voy a creer en el don de lenguas o no voy a creer en el don de lenguas. O en el don de sanidad, o en el don de profecía, o no. O sea, ¿voy a creer o no voy a creer? Primero tomas una decisión en tu corazón. Y luego empiezas a buscar versículos que respalden eso. Y muchas veces lo hemos hecho, de cosas que nos asustan, cosas que no se nos dan mucho, que no son como nuestro hit, nuestra especialidad, no nos sentimos cómodos en ese tema. Entonces buscas algo en lo que sentirte seguro bíblicamente y te buscas un versículo que apoye eso que tú ya crees, que ya decidiste creer. Y pasa en individuos y pasa también como iglesias. Y quiero decirte que el don de lenguas, pues sí es controversial. Hay muchas congregaciones que creen que sí, otras que creen que no. Actualmente pasa. Hay libros enteros sobre por qué sí el don de lenguas, hay libros enteros sobre por qué no el don de lenguas. Y todos están respaldados en citas bíblicas, ¿no? Y ves, son siervos de Dios que aman a Dios, que lo buscan. Pero es porque pasa esto. Y yo lo que quiero pedirte, no solamente ahorita, no solamente en esta predicación, sino en lo que Dios está haciendo en nosotros como iglesia, que tengamos un corazón abierto, un espíritu atento a lo que el Señor está haciendo. Y si de repente algo nos saca de la jugada, ten paciencia, confía en la fidelidad de Dios y Él nos va a llevar a lo que Él está haciendo. Si estos hombres se hubieran encasillado en su doctrina que llevaba varios años, el avivamiento hubiera pasado de largo y hubiera llegado a otro hombre u otra mujer que sí estuviera dispuesto a hacer cosas raras junto con el Espíritu Santo, ¿no? Estos hombres tuvieron muchos detractores y lamentablemente los principales detractores eran de la misma iglesia o de otras congregaciones, sus directivos, y es algo típico, pero a veces el seguir el mover de Dios pues nos mete en problemas, ¿no? Y pues es parte de. Ahora, en el versículo 27 del capítulo 12, quiero que lo leas conmigo, vamos a leer del 27 al 30. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. Quiero que repitas conmigo eso. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. ¿Sale? Punto 1, tienes que entender eso. Versículo 28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mira, el asunto de hablar en lenguas es como un tema profundo. Específicamente hoy vamos a hablar de hablar en lenguas como un don del Espíritu Santo, ¿sale? No vamos a hablar sobre el bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando del don de lenguas como uno de los dones, junto con el de profecía, el de palabra de ciencia. No te preocupes, la gente de la staff ya está cuidando allá, ¿vale?
Le platicaba a Andrés el otro día que, ¿se acuerdan que estaba moviéndose una cosa allá? Una de las veces que me tocó predicar. Vi que todos se me fueron para allá. Yo le dije a Andrés, ¿sabes qué, bro? Me pude haber ido al baño tranquilamente, regresar y la gente seguía allá. Se siente bien feo. Entonces no se preocupen, algo se estaba quemando. Si tú estacionaste tu carro por acá, sí, preocúpate. Si no, pues ahorita vemos qué fue y ya nos cooperamos entre todos para el Uber del dueño de ese carro, ¿no? Entonces vamos a hablar del don de lenguas, pero como un don, como el don del Espíritu Santo, no como parte del bautismo. No quiero entrar en controversias ahorita. Vamos a hablar sobre eso y que viene mencionado junto con el don de interpretar lenguas. Vamos a ir al capítulo 14. Quiero que leas también conmigo este versículo. 1 Corintios 14, 5. Primero de Corintios 14, 5 dice: yo quisiera que todos ustedes, ¿qué? Hablaran en lenguas. Repítelo conmigo: yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete, pero para que la iglesia reciba edificación. Mira, una de las cosas que yo quiero mencionarte es que cuando empezamos a predicar sobre los dones del Espíritu, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón como un fuego fuerte fue que más allá de lo sobrenatural, que claro que lo anhelamos y claro que lo queremos y claro que lo necesitamos como iglesia en nuestra predicación, en nuestro vivir diario, pero la esencia de los dones del Espíritu Santo es la persona del Espíritu Santo. Entonces no tenemos que desenfocarnos. Sí vamos a hablar sobre el don de lenguas, pero ¿cuál es el propósito que la persona del Espíritu Santo quiere lograr en la iglesia a través de ese don? ¿Me expliqué? Te lo repito, que los veo medios despistados. Ahí te va. Claro que queremos lo sobrenatural, claro que queremos los dones, lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos en nuestra vida diaria, pero la principal razón detrás de los dones es la persona del Espíritu Santo. Y eso aplica también en el don de lenguas. En el don de lenguas, el enfoque no es que hables en lenguas, el enfoque es que conozcas más al Espíritu Santo, ¿ok? Y el Espíritu Santo tiene propósitos con los dones, y en el don de hablar lenguas hay un propósito, bueno, hay varios propósitos en específico, y en eso tenemos que poner nuestra atención, no en el don. Y te voy a decir algo que tristemente pasa. El don de hablar en lenguas, cuando se restauró en 1900, se volvió como permíteme decirlo así, como la moda. Y todo el mundo estaba empecinado en el don de lenguas. Y se olvidaron del pequeño, gran detalle del capítulo 13 que está en 1 Corintios, que nos habla del amor. Y se empezó a casi poner como un requisito que hablabas en lenguas para que se juntaran contigo, para considerarte cristiano, y se empezaba a manejar como una notación de espiritualidad, y empezó a inflar los egos, y empezó a volverse algo muy rudo en la iglesia. Y muchas personas fueron lastimadas y muchas iglesias fueron confundidas por quitar la atención de la persona del Espíritu Santo con el carácter del Espíritu Santo, de que el amor es paciente, el amor es bondadoso, es amable. Se empezó a olvidar eso y el enfoque fue lenguas. Y cuando pasa eso nos despistamos, iglesia, y tenemos que cuidar eso, no solamente con el don de lenguas, sino con todos los dones. Y algo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que estaba el avivamiento de los dones, pero sin amor, sin un entendimiento, sin un propósito, solamente era los dones y los dones. Y por eso es que Pablo empieza a escribir esto. Y el don de lenguas es algo que figura mucho. Y en el pasaje que acabamos de leer, dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas, porque también pasó el otro extremo. Cuando la gente fue tan dura con esta insistencia de los dones del Espíritu Santo y específicamente al hablar en lenguas,
y no hubo cuidado en cómo se hacían las reuniones. Hubo congregaciones que dijeron, no queremos nada de eso, y cerraron la puerta total al mover del Espíritu Santo. Entonces son dos extremos peligrosos, y ninguno de los dos es sano, y ninguno de los dos considera el corazón de la persona del Espíritu Santo. Aquí en lo que leímos de 1 Corintios 14:5 dice que el hablar en lenguas es algo que Pablo, como un apóstol, como un cuidador de varias congregaciones, dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Y yo quiero decirte, hermano, que si tú no hablas en lenguas, como la palabra dice que ambiciones los dones, es algo que tienes que anhelar, es algo que tienes que querer. Oye, pero ya oraron 27 veces por mí y nunca he orado. Pues no hay, hasta donde yo he leído no dice que hay un número límite de veces, entonces tienes que seguir buscándolo. Y no solamente con las lenguas, dice ambiciona los dones, también el de profecía, también el de sanar enfermos. Tenemos que tener un corazón, una expectativa de niños, de decir yo quiero más de Dios, yo quiero conocerlo más, pero no tener una actitud de yo quiero hablar en lenguas para pues ya poder caminar así en la iglesia. No, hay un propósito, y el propósito no es que te aplaudan. El propósito del don de lenguas no es que la gente te considere más espiritual. El propósito del don de lenguas, uno de ellos, que vamos a leer más adelante, pero te lo voy platicando, es que te edifica a ti. Te edifica porque tú hablas en tu espíritu con Dios, y Dios está diciendo cosas que tú ni siquiera entiendes, pero está pasando algo en tu espíritu. Y curiosamente, cuando se empezó a enfatizar este asunto del don de lenguas, no se enfatizó el don de interpretar lenguas. Entonces se volvió solamente como una cosa curiosa que pasaba en la iglesia, pero se dejó a un lado otro de sus propósitos, que es el mensaje que Dios está diciendo. En un lenguaje, pues hay en un fragmento, en un párrafo del lenguaje hay un mensaje, hay un propósito. Entonces lo tiene. Y lo que la Biblia nos enseña es que de hecho tenemos que pedir. Si tú ya hablas en lenguas, en lugar de ponerte tu gafet de yo ya hablo en lenguas, ahora es el siguiente peldaño de ahora yo pido la interpretación de esas lenguas. Y ahora tu anhelo tiene que ser: Señor, ya recibí esto, no entiendo qué está pasando, está buenísimo, pero ahora quiero entender qué me estás diciendo. Porque es como si te compras un libro, no sé, la autobiografía de tu personaje favorito. Me acuerdo que en la secundaria a mí me encantaba pues, el básquetbol y Michael Jordan, y un día salió su libro y salió en inglés. Y yo pedí prestado el libro y dije, ya tengo el libro, pero no lo podía leer, ¿no? Entonces a veces nos pasa eso. Mira, existe una gran semejanza entre el don de palabra profética y el don de hablar en lenguas. Y de hecho por eso Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero quisiera más que profetizaran, porque profetizar ya está en Spanish, entonces esa ya la entiendo. Dice, pero yo quiero que todos hablen en lenguas, pero también quisiera que pudieran interpretar las lenguas, porque ahí está el mensaje. Cuando tomamos el don de lenguas junto con el don de interpretación de lenguas, básicamente tenemos algo muy parecido al don de palabra profética. ¿Te acuerdas para qué era el don de palabra profética? Tiene 3 propósitos principales: animar, edificar y consolar, ¿sale? Entonces, cuando tenemos el don de lenguas junto con interpretación de lenguas, el mensaje es del mismo origen, es el mismo Espíritu Santo que nos da la palabra profética, y es para animar, para edificar y para consolar. ¿Hasta allí me sigues? Ok. Obviamente la diferencia es que la palabra profética pues ya viene del espíritu de la persona que tiene el don, viene esta impresión, viene este mensaje de parte del Espíritu Santo, y pues ya va directo a español. En el caso de don de lenguas, primero viene este tiempo del hablar en lenguas, y ya sea que tú mismo hayas recibido el don de interpretación de lenguas, u otro hermano que tiene el don de interpretar lenguas, escucha lo que estás diciendo y pueda dar el mensaje. Y no es una traducción, y aquí es donde vamos a hablar de 2 puntos diferentes, que uno es traducción. Cuando hablamos de traducción, pues lo sabemos, ¿no? Lees algún texto en inglés, checas tu diccionario, vas viendo qué dice cada palabra, revisas ahí la elocuencia, la semántica. O sea, los que son traductores
saben que es todo un proceso, o sea, no son enchiladas. Traducir algo tiene su chiste, pero la interpretación es algo distinto, porque la interpretación tiene que ver con que entiendes el mensaje y no lo traduces, sino lo explicas, porque no da tiempo de traducirlo punto por punto, palabra por palabra. Cuando traducimos un libro, una publicación, un video, etcétera, es un proceso complejo. Pero la interpretación suele ser así como en tiempo real. Nos ha tocado ver cuando alguien está predicando en otro idioma, típicamente el inglés, pero ha pasado con otros, está predicando en ese idioma y el intérprete está pero de volada, escuchando lo que dice y luego interpretando. Y si tú hablas el idioma, te das cuenta de que no está traduciendo, sino que está interpretando, porque dijo cierta palabra que en nuestro idioma no es así, pero dio el mensaje. Entonces, la interpretación, si te fijas aquí, no dice don de traducción de lenguas, dice don de interpretación de lenguas. Entonces, a veces pasa, y es parte de lo que estamos aprendiendo hoy, y vamos a esperar que nos dé tiempo de poner en práctica. Hay veces que la palabra en lenguas, pues nada más son 3, 4 palabras que se están repitiendo cíclicamente, ¿no? Y de repente llega la persona que tiene el don de interpretación y se avienta un speech de 5 minutos y tú dices, ay, por favor, si nada más dijo 4 palabras. Pues es que no es una traducción, es una interpretación. Y vemos un ejemplo bíblico, no lo traje acá, pero algunos de ustedes lo conocen. ¿Se acuerdan de una vez que apareció una mano y escribió unas cosas en la pared, en un muro? Si no mal recuerdo, si no me fallan mis recuerdos de la infancia, creo que eran 4 palabras. Tekel, no sé qué, eran 4 palabras, pero cuando tú ves la interpretación, dice Tekel significa has abandonado tu camino de Dios y no sé qué, dices, no inventes, en una sola palabra está todo eso, y luego viene otra palabra y viene otra explicación larga, y tú dices, órale, qué bueno que lo tradujeron porque yo no hubiera entendido nada de eso con tan poca información. Pasa así también con el don de hablar en lenguas. Cuando llega la interpretación, no es una traducción literal, sino es una interpretación, es algo en el espíritu que tú con el don de interpretación de lenguas percibes el mensaje que el espíritu está dando y entonces lo puedes explicar o lo puedes dirigir, porque hay veces que la iglesia está orando y se está hablando en lenguas y se está clamando algo, ya sea que entendamos, porque tal vez empezamos con un propósito para orar y al orar en lenguas está ese propósito, o que venga el Espíritu Santo y nos dé un propósito al orar en lenguas, y el que tiene la interpretación puede entender que es una respuesta de lo que estamos orando, lo que Dios está hablando en lenguas a través de alguien. O puede ser que Dios nos está dando dirección de hagan tal cosa o enfóquense en tal asunto, y hay una explicación. O sea, no solamente es el mensaje, sino como en una palabra profética, y los que tienen aquí el don de profecía me entenderán de que a veces tú percibes una imagen o una impresión y el Señor no te dictó todo lo que dijiste. También tienes que tener cuidado de no aventarte una historia de 3 horas cuando solamente viste una imagen, ¿no? Y te pasas en sobreinterpretar. Entonces, es algo que tenemos que entender como iglesia, de que el don de interpretación de lenguas puede funcionar así, puede ser algo muy pequeño y viene una explicación mayor que lo que se habló. Déjame darte un par de definiciones para que lo tengas como un poquito más claro. El don de hablar en lenguas, una definición sería esta: es la capacidad dada por Dios para dar un mensaje en un idioma desconocido con objeto de ser interpretado en la congregación para el entendimiento de todos. Y esta segunda parte es importante. Dice que ese mensaje en lenguas, cuando estamos hablando en la iglesia, el propósito es que sea interpretado por la congregación o en la congregación, ¿ok? Es diferente cuando hablamos de cuando estás hablando en lenguas en tu tiempo con Dios. Allí sí, suéltate, dale y no pasa nada si no estás entendiendo lo que el Espíritu está hablando, porque dice la palabra que el Espíritu nos está edificando y está haciendo cosas que no entendemos. Es en tu tiempo privado. Pero en el tiempo en iglesia, lo que Pablo enseña es que como el propósito del hablar en lenguas en la congregación es que sea interpretado, dice, hablen 2 o 3.
y por turnos para que quien tenga el don de interpretación tenga chance, porque si no es como si te ponen a interpretar 3 personas hablando al mismo tiempo, pues ¿cómo le haces, no? Entonces por eso nos habla de este orden, y si hay una dinámica distinta cuando estamos en la reunión de iglesia juntos a cuando estamos en nuestros tiempos privados. Ahora, hace rato mi esposa preguntaba si nos visitaba alguien por primera vez y pues no hay nadie, entonces pues no hay como mucho problema de que pues empecemos a hablar en lenguas, ¿no? O sea, pues estamos hablando sobre hablar en lenguas, pues no es como, no, es que aquí Pablo dijo que nada más 2 o 3. La explicación del por qué 2 o 3 es para que haya tiempo de interpretar. Ahora, también la Biblia nos enseña que el don de lenguas es una señal para los no creyentes, entonces tampoco tendrías que preocuparte si hay una persona que nos visita por primera vez, que escuche que estás hablando en lenguas, si hay alguien que interprete, ¿sale? No es para sacar el gafet, sino es con el propósito de que sea interpretado, ¿okay? Ahora, una definición del don de interpretar lenguas es la habilidad sobrenatural, espontánea, de interpretar un mensaje dado en otras lenguas al lenguaje que se entiende, que entiende la gente presente. Tienes que entender esto, que el don de interpretación de lenguas, así como el don de hablar en lenguas, no es de que tú te tengas que poner a pensar, voy a decir unas palabras raras como, no sé, dices alguna cosa al revés y ya hablé en lenguas. No, no es algo que tú provoques mentalmente. Tampoco la interpretación de lenguas, es como, a ver, la otra vez escuché que dijo tekel, y el que interpretó dijo que significaba Dios es bueno. Entonces, la próxima vez que diga tekel, ya sé que está. No, no es así, no es que como que tomes tus notas y hagas tu diccionario de la lengua que habla fulano, ¿no? O la lengua que hablo yo y hago mi diccionario. No, es algo en el espíritu, no es algo intelectual. Porque fíjate que Pablo dijo, el que habla en lenguas, pida que le sea dado el don de interpretación. No dijo, póngase a estudiar idiomas e investigue el significado de cada palabra. No es un asunto lógico, es un asunto espiritual. Y quiero, no sé si está ahí el QR, bro. Si tienes chance, te pido que te lleves este QR, que lo guardes allí. Este video lo vi hace varios años, no sé, unos 10 años. Me llamó mucho la atención porque es una investigación científica. Hizo un neurocientífico, no sé exactamente qué sea, donde tomó a varias personas, varios cristianos que tienen fuerte el don de lenguas. Y él dijo, ¿saben qué? Pues yo estoy estudiando asuntos del lenguaje. Y él no es cristiano, no es creyente, y dijo, pero vamos a ver si es cierto lo que ellos dicen, porque ellos dicen que cuando hablan en lenguas, no es que ellos estén pensando las palabras, sino que el Espíritu se mueve y ellos están ahí como testigos y mueven su boca y todo, pero el que está hablando es él. Entonces dijo, vamos a hacer la prueba. La cosa es que pueden ver el video en sus casas, no lo van a poner ahorita y no van a hacer caso. Les mide la actividad cerebral. Y sabes que el cerebro, dependiendo de lo que estás haciendo, se activan ciertas zonas. Hay zonas para el lenguaje, hay zonas para el movimiento, hay zonas para la alegría y así. Hay una zona que está en la parte frontal del cerebro, que es la que se encarga del lenguaje. Y cuando tú hablas, cuando estás leyendo, cuando estás hablando, esa zona se activa y se ve movimiento en los escáneres, en diferentes escáneres que hay de actividad cerebral. Entonces lleva a un pastor y a varias personas de una iglesia que hablan en lenguas y los examina. Entonces dice, primero ponte a orar en tu idioma. Y se pone a orar en su idioma el pastor, en inglés, y se ve la actividad cerebral en la parte frontal del cerebro. Y lo deja hablar un rato orar un rato en su idioma y luego le dice, ahora por favor, dale play a las lenguas, y se pone a hablar en lenguas el pastor y se desactiva la parte frontal de su cerebro porque no está él hablando. O sea, y el científico dice, mira, yo no soy creyente y yo no estoy diciendo que Dios exista, pero coincide mucho con la explicación que ellos dan de que ellos no son los que están hablando, sino que es alguien que está tomando control de su boca, y dice, y eso coincide. Pero no llevó hasta allí la explicación científico, sino dice que él ya había hecho otras pruebas con otras filosofías, otras religiones. Y dice, por ejemplo, ya hice la misma prueba con los monjes, los que se visten de naranja, no sé si es de Tailandia. Dice, hice la misma prueba con ellos y les pedí que se pusieran a meditar. Y dice, cuando ellos se ponen a meditar, la zona frontal de su cerebro se superactiva porque están
muy, muy, muy concentrados. Entonces, para que ellos puedan llegar a ese nivel, están súper concentrados y su cerebro está muy activo. O sea, están activamente concentrándose. Y lo hizo con otras ideologías y filosofías y creencias. Y escuchar a este científico, pues es como, pues ya lo sabemos, pero es genial verlo en un escáner, ¿no? de un cerebro. Entonces, por eso es que entendemos que el don de hablar en lenguas es algo sobrenatural, igual que el don de interpretación de lenguas, es algo sobrenatural, no es un don de traducción ni una habilidad lógica de entender qué palabras se están usando. Vamos a ir a 1 Corintios 14, del 2 al 6. Primera de Corintios 14, del 2 al 6, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino ¿a quién? Sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas, ¿qué? Se edifica a sí mismo, si hay un propósito. Dice, en cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que ¿qué? Que éste también interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y hablar en lenguas, ¿de qué serviría a menos que presentar alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Ahora vamos al versículo 12 al 14. Dice, por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. ¿Cuántos aquí desean dones espirituales? Me gustaría ver sus manos. Ok. Acuérdate que la Biblia dice que los ambicionemos, ¿vale? Y dice, pero todos los que los ambicionen, ambiciónenlos ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Dice, procuren que estos abunden. Procurar significa que tiene que haber un esfuerzo, una intención, una planeación. Entonces, si tú ya tienes el don de lenguas, tiene que haber en ti una procuración, una intención, un esfuerzo, y no te hablo de un esfuerzo mental, sino una búsqueda más profunda de Dios, de decirle, Señor, me encantaría edificar a la iglesia con este don que tengo. Disfruto mucho el estarme edificando a mí mismo, pero quisiera que edificara también a la iglesia. Y luego dice, versículo 13, por esta razón, el que habla en lenguas, ¿qué? Pida en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Quiero que entiendas esto. Leímos aquí varias veces que Pablo dice, yo deseo que todos hablen en lenguas. Y quiero insistir con ustedes porque sé que hay algunos que dicen, mira, ¿sabes qué? Eso no es para mí, a mí no me gusta ese asunto, pues que hablen los que hablan, yo no me meto con ellos, ellos no se meten conmigo. No, la Biblia nos dice, búscalo, anhélalo y persíguelo. Pero entiende también que el propósito es que conozcas más al Señor. Y los que ya hablan en lenguas, les pido que sean muy amorosos y que lo vivan y lo usen con la misma personalidad del Espíritu que te lo dio. Porque muchas veces podemos ser como medios filosos, medios tajantes con quienes no lo tienen. Y acuérdate que el propósito del don es edificar a la iglesia, no es lastimar a la iglesia o hacer sentir mal a la iglesia. Y muchas veces el no abordarlo bien, el no manejarlo bien, provoca que la gente que no hablan en lenguas se achique y se apachurre y se sienta un poco espiritual, se sienta que Dios no lo escucha, se sienta que Dios que no es hijo de Dios, y el diablo empieza a ocupar todas esas cosas para tratar de alejarte de Dios. Y tienes que notar cuando la voz del diablo empiece a usar incluso cosas espirituales, incluso cosas de iglesia, incluso cosas que pasaron en oración, el diablo las puede usar para atormentarte, para retraerte, para que no te sientas digno, para que sientas que Dios no te ama, para que sientas que Dios ama a otros más que a ti. Eso no viene del corazón de Dios. Los dones del Espíritu Santo tienen el corazón del Espíritu Santo.
Entonces, si tú no hablas en lenguas, no te me achiques ni empieces a escuchar la voz del diablo que te haga sentir mal al respecto. Búscalo, ambiciónalo. Es algo que tienes que anhelar como cualquier otro don, y lo tienes que anhelar no para poner un checklist de ya hablé en lenguas y ya me va a dejar en paz fulanito o fulanita. No, el propósito es quiero edificar a la iglesia, y después de que hablas en lenguas es Señor, dame el don para interpretar lenguas. Vamos a leer un par de pasajes más y con esto concluimos. 1 Corintios 14, del 26 al 27. Es más, ponte de pie. 1 Corintios 14, del 26 al 27. Dice, ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Y ahora vamos a ir al versículo 39 y 40 del mismo capítulo. Dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Ahí donde estás, empieza a buscar la presencia de Dios. Vamos a empezar a orar, vamos a tomarnos unos minutos. Y si tú ya hablas en lenguas, te pido que empieces a hablar en lenguas. Un rato, deja fluir las lenguas. Si tú no hablas en lenguas, empieza a decirle al Espíritu Santo, gracias por enseñarnos más de ti. Gracias por hablarnos de ti, por recordarnos que tenemos que anhelar más y más de tu presencia. Empecemos a buscar la presencia del Espíritu. No estamos estudiando algo de lejos, estamos conociendo más a aquel que está junto a nosotros, aquel que está en nosotros y está con nosotros. Espíritu Santo, te amamos, estamos enamorados de ti, estamos emocionados de conocerte más, de poder leer tu palabra que nos enseña y nos guía cómo conocerte más. Espíritu Santo, te pido que a los que ya tienen este don y lo están ejecutando justo ahora, Espíritu Santo, si tú quieres en este momento, empieza a darles una interpretación, empieza a darles una impresión en el Espíritu del mensaje que tú tienes para nuestra iglesia. Tu palabra dice, Dios, y acabamos de leerlo, que tú nos has dado estos dones, y en específico el don de hablar en lenguas en la iglesia tiene el propósito de edificar a la iglesia. Espíritu Santo, te pido que tú nos enseñes, nos entrenes sobre la bendición de este don que tú ya has restaurado en nuestra iglesia, que tú ya has restaurado en nuestros tiempos, y queremos ver la restauración de más dones, pero queremos ser fieles en lo poco para que tú nos des más. Y si tú ya nos has dado este don de hablar en lenguas, queremos ser fieles en esto, vivirlo conforme a tu palabra, y que tú nos des una interpretación. Espíritu Santo, te anhelamos, queremos conocer más de ti, queremos que nos hables en esta hora. Habla a tu iglesia, Espíritu Santo, habla a tu iglesia. Si tú no hablas en lenguas, empieza a clamar a Él y decirle, Dios, yo quiero experimentar esto, yo quiero que tú hables en mí y que tú me edifiques en el Espíritu. Espíritu Santo, edifícame, enséñame más de ti, aún en lo que no entiendo, aún más allá de mi pensamiento. Quiero tener una relación más profunda contigo, quiero vivir más intensamente mi relación contigo, Espíritu Santo. Si tú estás sintiendo en el Espíritu que el Señor te está dando una interpretación de tu don de lenguas, me gustaría que levantaras tu mano. Si hay alguien que está recibiendo una interpretación, me gustaría que levantaran su mano. ¿No? ¿Alguien?
Ok, recuerden que el don de lenguas con interpretación es para edificar a la iglesia. No solo sentí esto en mí, sino alrededor, los que estaban orando. Sentí que el Señor quería decir: esta iglesia me adora, me busca, los amo, son parte de mi corazón. Yo siento que ustedes van a avivar el don que he puesto en ustedes. Y también sentí cómo mi espíritu lo adoraba y decía: Señor, tus maravillas son grandes, tú eres Dios todopoderoso. Tú eres maravilloso, en ti confío, mi alma y mi espíritu están puestos en ti. En ti, Señor, amamos todas las cosas que tú haces. Tú eres grande, tú eres Dios y tú eres bueno y tu amor sobrepasa todo entendimiento. Empieza a orar en esa dirección. Señor Dios, gracias por darnos dirección a través de este don. Señor, queremos ser esa iglesia que te adore, como tú lo estás diciendo. Queremos ser esa iglesia que avive también el fuego que tú estás poniendo en nosotros, Señor. Queremos ser una iglesia que deje que tu Espíritu Santo fluya entre nosotros, Señor, y que este fuego, que es más allá que un simbolismo, es un fuego espiritual que tú estás poniendo en nosotros, Dios, lo llevemos fuera de la iglesia, lo llevemos a quienes no te conocen. Queremos ver un avivamiento, Dios, de salvación y una edificación completa, no solamente gente salva que se quede en pañales espirituales, sino que crezca y sea edificada, Señor, como dice tu palabra, y queremos ejercitarlo desde casa y queremos que nos enseñes, Señor, a ser verdaderos adoradores, como dice tu palabra. Sigue hablando en lenguas, iglesia, si tú hablas en lenguas, sigue pidiendo interpretación. Y los que no hablan en lenguas sigan clamando, como un niño abraza a su papá. No suplicante porque tu Dios te ama, sino con un amor y con un anhelo de conocerlo más de cerca. Y si hay alguien que habla en lenguas y está sintiendo una interpretación de parte de Dios de ese mensaje en lenguas, me gustaría que levantaras tu mano. La Biblia dice que dejemos que 2 o 3 den el mensaje por turnos para orar ordenadamente al respecto. El Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él los está buscando y Él sabe que aquí en esta iglesia hay adoradores en espíritu y en verdad. Iglesia, vamos a orar. El Señor está enfatizando esto. Señor, aquí está tu iglesia levantando las manos, levantando el espíritu, levantando el corazón, Señor, diciéndote: queremos ser verdaderos adoradores, Dios. Señor, gracias por la dirección que nos das. Espíritu Santo, te decimos: enséñanos a pasar más tiempo contigo, no tratando de lograr minutos para sentirnos más espirituales. Enséñanos a pasar más tiempo contigo para poder conocerte más y tener más oportunidad y provocar más oportunidades de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Dios, bendigo a esta iglesia, bendigo a nuestra congregación. Señor, clamo por un mover de adoración entre nosotros, Señor. Un mover de adoración entre nosotros, con música, sin música, en la iglesia, fuera de la iglesia. Señor, mientras estamos orando, mientras estamos trabajando, ven, Dios, con un mover de adoración que edifique nuestra alma, edifique nuestro espíritu, edifique aún nuestro cuerpo, Señor, y como iglesia seamos edificados, Señor, a la altura del varón perfecto que eres tú, Dios. Espíritu Santo, llévanos a tiempos de adoración en tu presencia para que podamos conocerte y para que podamos también exponernos más a tu luz y que tú nos formes, Dios. Señor, gracias por los dones en nuestra congregación. Gracias por el don de lenguas. Gracias por el don de interpretación de lenguas, Señor, que sé que tú vas a estar desatando y regalando y repartiendo más en nuestra congregación para edificarnos, Señor.
Te doy muchas gracias por tu amor, te doy muchas gracias por tu dirección, Espíritu Santo, y te decimos que queremos ofrecerte vidas que te honren y que te den un espacio para que tú te muevas en nosotros, porque para eso fuimos creados, Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Vamos a buscar su presencia en nuestros tiempos en casa.